forma parte de la Asociación de Artritis, y estamos en el ciclo de una serie de jornadas, de charlas, que empezamos ayer con Manuel Dubero, muchos habéis estado, y continuamos hoy con doña María Dolores Raigón, que ha venido, ella más valiente que nadie, que ha venido de Valencia y se marcha otra vez en una hora y algo. Y bueno, la cuestión es que un poco lo que decíamos ayer, todas las herramientas que podamos saber para manejar una enfermedad, pensamos que en la asociación tenemos que ponerlas al alcance de todos, conocerlas por lo menos, luego aprender a manejarlas es otra cosa. Hemos estado hace poco con una jornada con reumatólogos y vemos necesario que todas estas herramientas que tenemos al alcance también es bueno ponerlas en conocimiento, porque insisto mucho, quizá porque a mí me ha ido bien en este estilo de crear un mundo más saludable, un cuerpo más en equilibrio, un respeto en la sociedad y en nosotros mismos para que la salud sea un bien a tener en cuenta, un bien en las personas y un bien en la sociedad. Y por eso estamos ilusionados con este tipo de jornadas. Y tenemos hoy a María Dolores Raigón, que quiero agradecer como profesional y como persona, porque hemos tenido la oportunidad de estar comiendo con ella, y es una persona de una calidad humana que solo por eso merece la pena encontrarla. Y igual que tuvimos ayer también la suerte de compartir con Manuel Dubero, y mañana con María Dolores Temiño y con Julio de la Torre. Y bueno, pues para nosotros, que somos una asociación pequeña, es mucho esfuerzo, pero también es mucha satisfacción poder ayudar y crear un poco este tipo de conciencia social y conciencia saludable. Quiero dar paso a la protagonista de hoy, a doña María Dolores Raigón. Muchísimas gracias, dame un beso. Muchísimas gracias por esta presencia, que para mí es un honor, un lujo y un placer poder compartir esta tarde con la asociación, que ya llevaba algunos años detrás de mí, pero que mi agenda tiene vida propia y es a veces la que manda. Y también darles las gracias a todos ustedes por haber decidido, frente a estas condiciones climáticas tan agradables, los que venimos del este decimos tan agradables, pues que hayan decidido estar aquí compartiendo este tema. Cuando decidimos saber qué tema o el título que le poníamos a la ponencia, decidimos lo de beneficios de los alimentos ecológicos. Beneficios porque vamos a contemplar dos escalas de los mismos. Por un lado, cuáles son esos beneficios desde el punto de vista medioambiental, que al fin y al cabo también es salud ambiental, es salud económica, es salud social, lo que repercuta en el medio ambiente. Y luego una segunda etapa donde vamos a ver esos beneficios desde el punto de vista ya de lo que repercute en nuestra alimentación. Tengamos en cuenta que la alimentación es algo que como mínimo la realizamos 3 veces al día. Eso significa que el impacto que tiene sobre nuestro organismo es tremendo. El cómo y el qué. Las dos cuestiones van a influir mucho en cómo nuestro organismo responda ante pues eso, el estado de bienestar y el estado de salud, que es lo que deseamos para todos. Bueno, pues comenzando con esos beneficios de carácter medioambiental, miren, les voy a comentar lo siguiente. La agricultura generalista, esta agricultura que de alguna manera llamamos agricultura convencional, es una agricultura que realmente se impone después de lo que denominamos la revolución verde industrial. Eso significa que lleva en el planeta Tierra menos de 100 años. Y en 100 años ha sido capaz de generar más impacto que desde que se conoce la agricultura, que son 10.000 años.
pues en menos de 100 nos hemos cargado todo un sistema tradicional, nos hemos cargado todo un patrimonio de biodiversidad. Ha sido impactante, pero además hemos sido capaces de generar algo que no existía, y es la contaminación derivada de esa agricultura convencional. Tenemos evidencias de cómo ese modelo de agricultura convencional ha realizado esos impactos desde el punto de vista medioambiental. ¿Cómo? A través del empleo de los fertilizantes químicos de síntesis, que, insisto, llevan con nosotros menos de 100 años. Fertilizantes que se generan en una fábrica donde se cogen los elementos, se hace la reacción química y se obtienen esas sales que luego se emplean como fertilizantes. ¿Qué efectos tenemos sobre el medio ambiente? Contaminación de los recursos más importantes para la agricultura: suelo y agua, la atmósfera también, pero principalmente suelo y agua. Eutrofización de las aguas y, por lo tanto, las repercusiones que hemos tenido. Pero también esta agricultura llamada convencional o agricultura industrializada ha utilizado grandes superficies de cultivo. ¿Por qué? Porque para manejar esa agricultura de grandes insumos se necesitan grandes explotaciones. Quizás en una agricultura como la de la península ibérica no seamos tan conscientes de esos impactos, pero si esto lo comparamos con lo que ha pasado, por ejemplo, en India o lo que ha pasado en Latinoamérica, donde se han deforestado miles de, sobre todo bosque, para implantación del modelo agrícola convencional, pues ahí tenemos también algunas de las repercusiones. Y además eso, para realizar cultivos extensivos de monocultivo, de grandes extensiones, que luego también van a ser necesarios esos fertilizantes y más insumos que vienen con ese modelo de agricultura, como son las sustancias fitosanitarias. ¿Qué son esas sustancias fitosanitarias? Pues sustancias para controlar ese desequilibrio tan genérico que se genera con la agricultura convencional, para controlar plagas, insectos, enfermedades de forma masiva dentro del modelo agrario. Estas sustancias fitosanitarias, que técnicamente nos dicen que son fitosanitarios, pero en realidad son biocidas, es decir, matan la vida, matan a los insectos, matan a los buenos y a los malos, y no discrimina. Y esa, pues, también es otra de las repercusiones. Estas sustancias fitosanitarias, además, tienen también el efecto de quedarse en el territorio, en el suelo, en las aguas y en los humanos. Se queda marcado en nuestro organismo, dando lugar a una serie de complicaciones que algunos mecanismos se conocen, pero otros mecanismos de cómo estas sustancias influyen negativamente en nuestra salud están en investigación y se desconocen. Hay sospechas de cómo están ahí y cómo son pues parte del problema, pero todavía no se ha llegado a descubrir cuál es el efecto. Agricultura que también ha echado mano de esas variedades mejoradas desde el punto de vista de la mejora masal, pero también últimamente tenemos la entrada de las variedades genéticamente modificadas y que también, sobre todo, tienen pues la cuestión de la pérdida de la biodiversidad y la pérdida de la soberanía del agricultor de decidir qué semilla quiere cultivar y, por lo tanto, qué semilla y qué producto nos va a llevar luego a nuestro mercado y a nuestra mesa y a nuestro consumo. Estas variedades altamente, pues, mejoradas están muy adaptadas a esas grandes superficies, pero luego requieren de ese paquete biotecnológico, requieren de los fitosanitarios, requieren de las fertilizantes, porque si les quitas una miajina de fertilizante, la producción ya no va a ser la que es, y por lo tanto las repercusiones negativas. Y además, un modelo de agricultura basado tremendamente en los carburantes procedentes de fósiles.
depende tremendamente del petróleo. Para la producción de los fitosanitarios, para la producción de los fertilizantes, para el empleo de maquinaria pesada, para el empleo de las extracciones, para las bombas de extracción de agua. Es una agricultura dependiente de eso, de un tanque de gasoil al lado, porque si no, tampoco llegamos a poder abastecer ese modelo. Todo esto con esos grandes impactos, tanto los directos como los indirectos que generan. Y las repercusiones, como les decía, tenemos muchas evidencias. Miren, las últimas, así más impactantes, y me voy sobre todo a la zona del Levante, pues son los daños que está causando en los acuíferos. Hoy en día, en la zona de Valencia, con un cultivo o un monocultivo de naranja tan impactante como el que tenemos, con el empleo de herbicidas, la concentración de estos herbicidas en las aguas está llevando a la prohibición del consumo de agua del grifo. ¿Por qué? Por la alta concentración en fitosanitarios que lleva. Y ahí estamos, con una situación pues, de efectos medioambientales altísimos. ¿Y todo eso para qué? O sea, ¿para qué una agricultura después de la Revolución Verde? La cuestión estaba para que sea productivista, para tener alimentos a toda la población, cosa que no se ha conseguido. El tema de la pobreza no es una cuestión de cantidad de alimentos, ni siquiera muchas veces de distribución de los alimentos. La pobreza es una cuestión de injusticia social, porque alimentos se producen. Fíjense, esa agricultura basada en el modelo productivista nos lleva a esto, a que un tercio de lo que se produce en el momento actual de los alimentos va a la basura. Estos son datos de FAO. Claro, ¿cómo una sociedad como esta nos podemos permitir el lujo de tirar un tercio de lo que se produce? Tirar un tercio significa tirar un tercio de la energía, significa tirar también un tercio del trabajo de los agricultores y de los ganaderos. ¡Qué desilusión para un agricultor decir, es que esto no lo puedo poner en el mercado! Porque el mercado es tremendamente exigente y por lo tanto lo que me va a exigir son estos calibres, estas formas o esta sanidad. Es decir, que no vaya un caracol, que no vaya tal. ¿Cómo vas a evitar los caracoles ahora cuando con esta lluvia se van a poner todo? Pues ¿cómo vamos a evitar eso? Vamos a aplicar. Además siempre digo, el que vaya un caracolito siempre nos tiene que dar alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que detrás no está la aplicación del producto fitosanitario. Es peor lo que no vemos que lo que vemos. Lo que vemos lo podemos eliminar. Lo que no vemos va para adentro, desgraciadamente. Bueno, y esta situación de tirar un tercio de lo que se produce con todo el impacto que va detrás, fíjese, en una situación social como la que tenemos, donde el hambre sigue siendo uno de los objetivos a erradicar en este siglo XXI, pues resulta que datos también de FAO, si ahorramos una cuarta parte de la comida que en el momento actual se desperdicia, se podrían alimentar a 870 millones de personas que en el momento actual padecen hambre. ¿Ven cómo les digo que el problema del hambre en el mundo es una cuestión de injusticia? Porque producir alimentos se pueden producir, incluso si los alimentos fuesen de producción ecológica, como veremos un poquito más adelante. Bueno, pues visto esta introducción de cómo la agricultura es una acción impactante sobre el medio ambiente, vamos a pasar ahora a ver qué pasa sobre la salud. Y vamos a encaminar esta situación. Miren, resulta que nosotros tenemos un modelo de agricultura y de ganadería que lo que hace es producir una serie de materias primas que son los alimentos que de alguna manera tienen que cumplir la función de nutrirnos y que esa nutrición tiene que llevar
llevarnos a un estado de salud. Eso es lo lógico. Pero en algún momento esa cadena se corta. De tal manera que la visión tiene que ser a la inversa. Es decir, tenemos que pensar que nuestro estado de salud va a venir condicionado por la nutrición. Y la nutrición está totalmente condicionada por ese conjunto de alimentos que ingerimos, que es la alimentación. Y hay que tener en cuenta que este grupo de alimentos viene de un modelo agrícola y ganadero. Por lo tanto, el obtener un estado de salud va a depender directamente de cómo esos alimentos han sido producidos. De ahí que la agricultura ecológica tenga ese papel tan importante para recuperar una buena composición de alimentos, una buena nutrición y evidentemente el estado de salud. Tan importante es esto que fíjense, cuando desde el punto de vista de estadísticas se pregunta a los consumidores, que somos todos, se nos pregunta, ¿por qué realizas, la pregunta es, ¿por qué realizas el cambio al modelo de consumo ecológico? Pues fíjense que el factor que más se indica con mayor frecuencia es por salud, porque ayuda a llevar una vida más saludable. Esa es la primera cuestión que como consumidores ejercemos para decir, yo, como me venía alimentando hasta ahora, no me vale por todo lo que conlleva y por mi salud y la de mi entorno, cambio al modelo ecológico. ¿Y por qué? Porque es que ya tenemos muchos datos, de verdad. Hay muchos datos encima de la mesa de cómo la mala alimentación nos lleva a un estado de salud no deseado. Y los datos más concluyentes, pues vamos a verlos poco a poco. Lo que les voy a mostrar ahora es un estudio que se realizó en Dinamarca sobre una familia tipo. Y a esta familia, en el momento cero, se le realizó a las niñas, bueno, a los niños que forman la familia son 5, los 2 padres y 3 niños. En el momento cero se le realiza a los 3 niños un análisis de orina. Y a continuación se realiza un vacío de todos los alimentos que configuran la despensa y la nevera de esta familia. Y se reemplazan por alimentos de producción ecológica. Todos. No se les cambian los hábitos de consumo. Es decir, si la familia el miércoles tenía por costumbre comer espaguetis, siguen comiendo espaguetis. Lo que ocurre es que el origen de esos espaguetis y de lo que acompaña es de origen ecológico. Y transcurridos 15 días, solamente 15 días, se vuelve a realizar una analítica en la orina de los niños. ¿Por qué en orina? Porque la respuesta es mucho más rápida. En sangre hay una velocidad mucho más lenta y por lo tanto esa respuesta nos costaría verla. Pero fíjense, este es el resultado sobre el niño más pequeñito de la familia. Al inicio del estudio, aquí aparecen 4 sustancias derivadas de plaguicidas que aparecen en la orina del niño y transcurridos solamente, insisto, 2 semanas comiendo esos alimentos ecológicos, la orina del niño sale limpia. ¿Qué es lo que ocurre en la hermana mediana? Pues aquí aparecen estos 4 sustancias con un rango de variabilidad diferente a lo que ocurre en el niño. ¿Por qué? Porque es que depende mucho de lo que comamos. En este caso, esta niña tiene aquí un pico más alto de estas sustancias, seguramente relacionado con un alimento que a ella le gusta mucho y por eso aparece más. Y además, da la casualidad que transcurridos los 15 días también aparece ahí en pequeñas concentraciones, eso es cierto, aparece pequeño. Como es la sustancia que más prevalece,
puede que la limpieza no se haya producido al 100%, pero también puede ser que esté relacionado con ese alimento que le gusta mucho y en esos 15 días a lo mejor ha pecado un poquito, ¿eh? El niño pequeñito, como es más disciplinado, porque tú tienes que comer esto, pues come lo que le dicen, pero a medida que aumenta la edad, pues puede haber un grado de libertad mayor. Algo que se ve también en la niña mayor. La niña mayor, como vemos aquí, ven cómo aparece esa variabilidad, porque depende mucho del rango de alimentos que ingiramos. Y aquí aparece esta sustancia, que es un orto no sé cuántos, vinculado a un producto fitosanitario, que es el mismo que aparece aquí transcurridos los 15 días. De lo demás sí que aparece limpieza, y lo mismo puede estar relacionado porque es el de mayor concentración, pero también porque es vinculante a un alimento que le gusta mucho, y también como es más mayor puede haber pecado en esos 15 días, ¿eh? Pero bueno, lo que está claro es que la composición de lo que comamos va a influir mucho en lo que tengamos después. Y lo que tengamos después, pues va a tener dos incidencias sobre nuestra salud. Por un lado, tenemos sustancias de carácter negativo que jamás han estado en nuestra cadena trófica, que están ahí porque están formando parte de los alimentos, que hace pues 100 años eso no ocurría, y también efectos sobre la salud porque la composición de lo que nos llevamos a la boca de los alimentos pues va a tener también otra vinculación. Como les decía, todo eso va a repercutir en la salud. Esas sustancias negativas como la deficiencia en nutrientes de los alimentos que ingerimos. Y ahí tenemos el dato. 400.000 muertes al año por comer mal. Ya no estamos hablando de desnutrición, estamos hablando de malnutrición. Esto es tremendo. Que en el momento actual, Hipócrates siempre decía que mi alimento sea mi medicina y mi medicina mi alimento. Pues en el momento actual eso ha dado un giro y se están produciendo medicamentos, también de síntesis, para curarnos de las enfermedades a las cuales nos llevan los alimentos. Contradicción, esto es una locura, pero bueno, tenemos herramientas y hay que ir hacia esas herramientas. Tanto es así que hay que ir hacia esas nuevas herramientas que, miren, este es el estudio que salió en enero del 2017, es decir, tiene un año y un poquito más, y hace referencia al informe que la relatora especial sobre el derecho a la alimentación, estamos hablando de Naciones Unidas, realiza y lo pronuncia en el Foro de Naciones Unidas en formato de discurso. Este informe, que creo que lo configuran unas 60 folios, lleva unos contenidos que son súper alarmantes, de cómo esta agricultura convencional, basada en los plaguicidas, en esos fitosanitarios, tiene esas repercusiones. Y eso son evidencias que están ahí. Pero ¿saben cuál es el problema? Que esas evidencias están marcadas en ese informe, un informe para Naciones Unidas que no es vinculante. Las vinculaciones las toman los gobiernos, no Naciones Unidas. Con lo cual, pues menuda gracia, ¿no? Que siempre estamos igual. Cuando se tienen las evidencias, resulta que nos falta esa parte de la gobernanza para que se ponga en marcha. Bueno, pues por eso necesitamos otro mundo, ¿eh? Evidentemente, lo necesitamos y esa es la lucha que tenemos ahí. Bueno, fíjense, en este informe que pronunció la relatora especial, al final del mismo aparecen las recomendaciones que se deben realizar para realizar ese cambio. Y entre las recomendaciones dice: la comunidad internacional debe trabajar en un tratado amplio y vinculante
que permita regular los plaguicidas peligrosos durante todo su ciclo de vida, teniendo en cuenta los principios de derechos humanos. Es que nos lo estamos cargando, porque el derecho a el bienestar lo tenemos que tener ahí, porque es un derecho de salud, y con eso se nos coarta. Dicho instrumento debería tratar de acabar con el doble rasero que se aplica a distintos países, que perjudica particularmente a los que tienen sistemas regulatorios más débiles. Y es que, miren, en Europa la lista de plaguicidas autorizados es verdad que no tiene nada que ver con la que estaban autorizados hace 30 años o 20, donde la lista era muchísimo más amplia, pero como cada vez tenemos más evidencias de los efectos negativos, pues las autoridades niegan determinados usos. Pero aún así, lo comentábamos en la comida, la prohibición no significa que nos utilicen. ¿Por qué? Porque la prohibición puede ser en países europeos, pero ¿qué pasa con otros países? ¿Qué pasa con China? Sigue produciendo la sustancia. Es más, se sigue produciendo la sustancia en España. Lo que pasa es que el mercado, a lo mejor dice, el mercado oficial, que no se puede utilizar aquí. Pues lo exportamos fuera. Realmente eso es pernicioso, porque lo que se debería de prohibir es su fabricación. Aquí y en la Conchinchina. Porque lo que se produce en la Conchinchina, tarde o temprano nos llegará. Y eso es lo que está ocurriendo, nos llenamos la boca. No, Europa ha limitado mucho el uso de sustancias, pero la entrada la tenemos. Y el libre comercio, y los productos que nos llegan de fuera, es que nos llega mucho alimento de fuera, más del que nos podemos imaginar, teniendo España una capacidad de producción agraria como la tiene. Pues nos llega, den la vuelta a la etiqueta, lean las etiquetas y ya verán el escalofrío que da ver de dónde nos llegan los alimentos. Bueno, en el apartado B dice elaborar políticas para reducir el uso de plaguicidas en todo el mundo y un marco para la prohibición y eliminación progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos. Y en el apartado C, promover la agroecología. Es que desde Naciones Unidas ya se apuesta a que el modelo agroecológico es el que tiene que dar esa salvación para lo que estamos diciendo, el derecho a la alimentación. Así que en manos de esa agroecología, y este es el mensaje positivo de esta tarde, en manos de la agroecología pues tenemos esa capacidad de revertir la situación de contaminación de nuestros recursos. Eso que nos van diciendo, que estamos investigando a ver si en Marte hay vida o podemos llegar a Marte, es mentira. Vamos a ver, ¿quién va a llegar a Marte? Si llegan, a lo mejor llega uno, pero la población de base, eso no es así. El planeta que tenemos es el que tenemos, y es un planeta con recursos finitos, y por lo tanto tenemos por lo menos que mantener las condiciones para dejarlo en libre derecho para las generaciones futuras. Ese es por lo menos lo que deberíamos de prever. Como mínimo, en las condiciones, si no mejor, que lo hemos recibido. Y ahí está, con esa agroecología que va a ser esa visión de futuro. Bueno, y cuando hablamos del tema nutricional, por un lado tenemos ese impacto sobre la salud de los plaguicidas y ahora el impacto de los nutrientes. Miren, esta tabla, que es también una tabla recopilatoria de un grupo de científicos, nos pone una serie de alimentos de origen vegetal, brócoli, guisantes, patata, zanahoria, espinaca, manzana, plátano y fresa. A continuación aparecen una serie de nutrientes de origen mineral y de origen vitamínico que están presentes en esos alimentos, como pueden ser la vitamina C, el calcio, el magnesio, la vitamina B9, que es el ácido fólico, una serie de nutrientes. Y a continuación, en las siguientes 3 columnas, aparece la concentración que de esos nutrientes los alimentos presentaban
en 1985, en 1996 y en el 2002. Fíjense, las dos últimas columnas lo que nos ponen de manifiesto es el detrimento, es decir, la pérdida del valor nutritivo en función del intervalo de año tomado, del 85 al 96 o del 85 al 2002. En todos los casos, pérdida del valor nutritivo. La tabla que acaba en el 2002, ahora estamos en el 2014, entonces a 2018, perdón, 2014. ¿Es lo que significa que ya no tenemos nada de nutrientes? Bueno, pues no, porque eso lleva una línea asintótica. Es verdad que algunos pueden también caer, pero también las tablas de composición se estabilizan, porque ahora recurrimos a las tablas últimas y están más o menos en lo mismo. Pero lo que tenemos que plantearnos es que en los años de más apogeo de esa agricultura industrial, la pérdida del valor nutritivo es importante. ¿Cuáles son las causas que se apuntan a esta pérdida del valor nutricional? Miren, las causas principales son 4. La primera, el empobrecimiento de la fertilidad biológica de los suelos. Es verdad que con la agricultura convencional los suelos se reponen en nitrógeno, en fósforo, en potasio, en algún microelemento, pero son elementos minerales, sales que se dejan en el suelo. Y la biodisponibilidad. Al suelo le pasa lo mismo que a nuestro estómago. Si no hay biodisponibilidad del elemento, eso se queda ahí. Si vienen unas lluvias fuertes y el elemento es lavable o lixiviable, pues lo perdemos. Bueno, lo perdemos, no, se van a los acuíferos, algunos de ellos a contaminar, etcétera, etcétera. Pero cuando ese elemento está en forma disponible, la planta lo absorbe, formando parte luego de la nutrición. Eso pasa con los fertilizantes orgánicos. ¿Por qué? Porque se dan en formas más complejas, una materia orgánica que con el tiempo se tiene que descomponer, liberar, hasta que llega a la forma donde la planta lo puede obtener. Es decir, la agricultura ecológica lo que dispone es de una fertilización orgánica, biológica, que hace que los elementos estén más biodisponibles. La segunda cuestión del por qué esa pérdida del valor nutricional está en la sustitución de variedades locales por variedades híbridas y variedades comerciales. Y es que fíjense, si una variedad, pensemos por ejemplo, no sé, en una patata que pueda estar en la zona de Salamanca, ¿cuánto? 300 años, y esa patata que se ha ido cultivando y cultivando de padres a hijos, se ha ido adaptando a ese terreno, a esas horas luz, a ese manejo que han hecho los agricultores y por lo tanto adaptado a las condiciones. Si en lugar de esa patata adaptada a estas condiciones lo sustituimos por una de las patatas maravillosas y estupendas que nos venden ahora, que nos dicen de una producción, wow, una producción, sí, una producción, si ahora le pones los nitratos, si le pones los fosfatos, si le pones el potasio, si cuando veas que viene el insecto ya empiezas a aplicar, porque si no ponemos detrás todo ese paquete biotecnológico que les decía antes, están criadas para eso. Esas semillas han sido optimizadas para eso. Y en cuanto falla alguno de los recursos, ya falla la producción. Así es, así es. Bueno, la tercera cuestión está relacionada con las recolecciones prematuras y la maduración en la cámara. Y es que fíjense, si por ejemplo esto fuese una manzana, ¿no? Y en este punto se alcanza el óptimo de maduración, el óptimo de maduración es donde tenemos esa mayor concentración de minerales, de vitaminas, porque los minerales los absorbe la planta,
y son función también para que se vayan sintetizando esas vitaminas, esos principios activos en forma de sustancias antioxidantes. Si en lugar de recolectar aquí, recolectamos aquí, todo este periodo de tiempo donde la manzana no está en el árbol, es un periodo de tiempo donde se dejan de absorber minerales, donde se dejan de sintetizar esos principios activos como las vitaminas, las sustancias de carácter antioxidante. En la cámara se pueden producir cambios de ácidos azúcares, incluso cambios cromáticos de color, pero en la cámara no se van a absorber minerales. ¿De dónde? Y sintetizar vitaminas tampoco, Y la cuarta razón está relacionada con las grandes distancias que recorren los alimentos desde origen a destino. Grandes distancias que sobre todo donde interfieren en el valor nutricional es en esos principios de carácter antioxidante que se van degradando con el paso del tiempo. Por lo tanto, a la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué hay que hacer para revertir esta situación y ir a un mayor valor nutricional? Pues podemos actuar sobre la fertilidad biológica de los suelos. Podemos actuar sobre el uso de variedades autóctonas, variedades tradicionales. Podemos actuar en el respeto de los ciclos biológicos, comer cuándo y lo que toca, según calendario. Y podemos actuar sobre reducir esas distancias del consumo, del productor al consumo. Fíjense, 4 pilares donde se ampara la agroecología. Por lo tanto, el modelo agroecológico vuelve a ponernos en una situación positiva hacia eso. Un modelo agroecológico basado en el consumo de esos alimentos ecológicos que tiene que ser tan importante por lo que nos aportan de más. ¿Qué nos aportan de más? Esos nutrientes, esas sustancias bioactivas que son los antioxidantes, pero también nos aportan de más esos registros, ese recordar el sabor del tomate, recordar los olores, los sabores, los aromas de lo que tienen que oler los alimentos. Los alimentos tienen que oler y tienen que saber, y si no, no son sustancias orgánicas. Y los alimentos son sustancias orgánicas, y huelen y saben. Y eso lo tenemos que poner en valor también. Y también son importantes por lo que nos aportan de menos. ¿Qué nos aportan de menos o no nos aportan? Pues no tenemos esos residuos de sustancias fitosanitarias, no tenemos residuos de los fertilizantes en forma de nitratos, no tenemos residuos de los aditivos alimentarios, que están muchos, la gran mayoría, prohibidos en la agricultura ecológica. Solamente están autorizados creo que 8 aditivos alimentarios, y porque tecnológicamente todavía no se ha dado en cómo llegar a ellos, pero se está trabajando. Porque tenemos prohibido el uso de los antibióticos en el ganado, y por lo tanto antibióticos que no llegan a estar en la trazabilidad en la carne o en la leche, pues eso es lo que nos aportan de menos. Insisto, importante tanto por una causa como por la otra. Yo me voy ahora a limitar aquella, lo que nos aportan de más. Y para ello voy a recurrir a estudios nuestros, de nuestro equipo de investigación, que están publicados, que cuentan con, pues eso, con el reporte ya de que han pasado el sesgo de los referes y que están ahí formando parte del conocimiento científico, que no deja de estar libre de polémica, porque les tengo que decir que cuando lanzamos un artículo para que nos lo coloquen en una revista y se ve agricultura ecológica, ahora empieza a estar la cosa un poco más relajada, pero al principio era una lucha para que te colocaran un artículo científico, tremendo. Pero bueno, ya empezamos a normalizarnos un poquito. Miren, en este estudio trabajamos con frutos cítricos. Como les decía antes, la biodiversidad es tremendamente importante para nuestra condición de trabajo, y por lo tanto, cuando trabajamos con especies vegetales, incluimos la variabilidad genética al máximo. Estos son zumos
de variedades de cítricos, desde las navelinas que tienen colores así anaranjados, amarillitos, hasta las sanguinas. ¿Ustedes recuerdan la naranja sanguina? ¿La vieron alguna vez? Pues ahora parece que el mercado empieza a revolisquear un poquito, introduciendo de nuevo la sanguina. Pero hemos tenido años de tontez que la naranja sanguina, y yo era la que comía de pequeña. Yo les prometo que era la que, porque era la que había en la zona. Y como era la que había en la zona, era la que me ponían en la mesa. Con esto también siempre digo que el tema de la transición alimentaria que hemos sufrido es tan genérica y a veces tan perniciosa también, porque eso ha hecho que perdamos una diversidad de nutrientes altísimo. Esa naranja sanguina cargada de antocianos, pues bueno, desaparece. Si no lo consumimos, tendremos que buscarnos los antocianos por otro lado. Pero también pernicioso porque nos ha llevado a un modelo de globalización con la comida, tanto en la producción como en la gastronomía. Fíjense, yo siempre digo una anécdota que para mí me resulta simpática, pero si yo a mi abuela hace años le hubiese dicho, abuela, ¿comemos espaguetis?, mi abuela hubiese sido capaz de darme un revés, porque los espaguetis, mi abuela seguro ni sabía lo que eran. Hoy en día, ¿cuántos niños comen espaguetis? ¿Y cuántas veces a la semana? Los espaguetis. Y yo reconozco que sí, la pasta se comía, pero se comía el fideíto, el cabello de ángel ese que llamaban el fideíto finito, y el arroz, porque era lo de proximidad. Y ahora, pues, y se comía el puchero y se comía mucho de cuchara. Esa transición alimentaria que hemos tenido hacia el modelo de globalización, bueno, yo insisto, a mi abuela decirle macarrones, espaguetis, pizza o hamburguesa, hubiese dicho, deja de hablar en chino o algo, ¿por qué no? Ahora, unas lentejas, unas habichuelas, la comida de cuchara, el cuchareteo que se comía, y se comía, y se comía. Y no teníamos deficiencias. ¿Perdón? Y se come. Pero, desgraciadamente, somos una estrecha franja, porque si repasamos, por ejemplo, un menú de un colegio o un menú de una familia media, nos llevaríamos las manos a la cabeza como me las llevo yo cuando lo vemos. Pero hay que seguir comiendo, y lo de las legumbres, de verdad, al máximo. Luego insistiremos un poquito más. Bueno, vamos con el tema de los frutos cítricos. Cuando estudiamos las diferentes matrices alimentarias que hemos estudiado, pues les hacemos un perfil analítico amplio. Pero siempre luego nos fijamos en aquellos nutrientes más representativos de cada especie. En el caso de los frutos cítricos, pues intentar ir al valor de la proteína es una tontería, porque ahí la proteína es muy baja, pero sí que son exquisitos como fuente de vitamina C. Por lo tanto, priorizamos esos resultados en el contenido en vitamina C. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos lo siguiente, miren. En el tema de por cada 100 gramos de zumo procedente de frutos ecológicos o convencionales, pues en el caso de los frutos ecológicos, 100 gramos de zumo viene a ser un vasito así, no más, 100 gramos ocupa un diámetro normalito, un vasito así. Pues por cada 100 gramos de zumo de procedencia ecológica, de frutas ecológicas, encontramos unos 45 miligramos en vitamina C. Y en la misma cantidad, en el mismo volumen procedente de frutos convencionales, lo que encontramos será unos 37 miligramos de vitamina C. En función de la variedad, porque la variedad influye también en los niveles de variabilidad, y en función de la campaña, que también varía,
pues podemos encontrar unas diferencias entre el 10 y el 20%. De más, vamos a hablar siempre en positivo, de más de vitamina C en los frutos ecológicos. Eso llevado luego a nuestra ingesta y a nuestro estado de salud, recuerden ese gráfico que les decía anteriormente, ¿qué es lo que significa? Significa que si la dosis diaria recomendada de vitamina C que tenemos que tomar hasta ahora estaba en 60 miligramos, la Organización Mundial de la Salud lo ha cambiado a 80, no sé cuándo entraba en vigor, porque esto de cambiar las dosis pues también es como... Pero ahí lo tenemos, ahora nos lo cambian. ¿Saben? También esto es muy pernicioso. ¿Por qué se cambia? Se cambia porque como cada vez hay más enfermedades derivadas del tema de vitamina C, dicen, pues hay que subir la dosis. ¿Pero para qué? Para que te la tomes en pastilla. Lo que hay que hacer es tomar alimentos que contengan esa vitamina C. Claro. Bueno, les comento. Bueno. Si la dosis diaria recomendada de vitamina C está o estaba en 60 miligramos, significa que con el zumo procedente de los frutos ecológicos, si partimos de unos 45 hasta llegar a 60 miligramos, tendríamos que incrementar el volumen en un 15%, un vasito así. En cambio, con el convencional, para pasar de esos 37 hasta los 60, tendríamos que llegar casi al doble para alcanzar los 60 miligramos de vitamina C. Doble de zumo, doble de naranjas, doble de impacto ambiental, doble de economía. Claro, alguien me puede decir, bueno, pero es que yo no sé el contenido de vitamina C que tienen las naranjas que me como. Y por lo tanto, es posible que no lo sepamos, si no viene la loca del arraigón y nos dice aquí lo que ocurre. Pero quien sí lo sabe es nuestro loco organismo. Y si no ingiere diariamente las cantidades de vitamina C, entramos en las enfermedades de donde funcionalmente tiene actividad la vitamina C. Y por lo tanto, dejamos de comer bien para gastarlo en medicamentos. Yo a veces he pensado, ¿alguien hay interesado en que estemos enfermos? Porque lo que genera la venta del medicamento está... ahí está. Bueno, una cosa les quiero decir. Esta vitamina C está analizada en el zumo elaborado in situ, del campo al laboratorio. Todo esto vienen de ensayos en paralelo, por eso nos los publican, porque si no, ya les digo que esto es de locos. Y bien es cierto que los niveles en vitamina C no son así de altos en la naranja. La naranja son muchos más altos, porque esto es en el zumo. Cuando comamos la fruta, por favor, la comamos entera, íntegra. Porque en el caso de los frutos cítricos, donde más se concentra la vitamina C es entre los segmentos de los gajos. De tal manera que si hacemos el zumo y tiramos esa pulpa resultante, estamos tirando la fibra insoluble, soluble. ¿Y lo que sobra? Si te lo comes... ¿No queda lo que sobra? ¿No lo puedes comer? Sí, claro, si te lo comes estupendo. Pero cómetelo. Cuando haces el zumo y sobra... A comérselo. A cuchara. Pero no tirarlo. Pero no tirarlo. No tirarlo, porque en esa pulpa es donde está esa fibra, muchos minerales de los que no pasan al zumo. Hay que comer la fruta cuanto más íntegra mejor. Y si nos gusta el zumito, porque nos gusta ese refrescor que tiene tal, luego con la cuchara, para adelante, todo lo que... Pero jamás a la basura, jamás. Bueno, continuamos con algunos de los resultados. Fíjense, cuando hablamos de vitamina C, principalmente pensamos en frutos cítricos. Luego se nos va a la mente al kiwi, ¿no? Que también nos han dicho que tiene una alta concentración en vitamina C. Pero ¿saben que la fruta, porque en realidad es una fruta, que mayor concentración en vitamina C tiene es el pimiento? El pimiento. Hay algunas variedades que llegan a tener 4 veces más
que lo que nos puede aportar la misma cantidad de naranja. En este caso también estuvimos trabajando con una variedad alta de pimiento, lo mismo que les decía antes, el pimiento en este caso es una fruta, aunque la consumimos como hortaliza, que la consumimos en su estado inmaduro, en verde, pero luego también en los diferentes estados de madurez. Si estamos en un estado inmaduro, el contenido en vitamina C es más bajo, porque donde mayor lo vamos a tener es en este momento óptimo. De ahí que el pimiento, si tiene que llegar a su estado rojo, es donde alcanza la mayor concentración en minerales, en vitaminas. Si es una variedad que acabe en morado, en amarillo, en naranja, pues que acabe en los colores que tengan que acabar para que se alcancen esos niveles en vitamina C. Y en este estudio, pues nos volvió a pasar lo mismo. Los niveles en vitamina C que encontrábamos en los frutos de pimiento estaban un 20% superiores en el caso de los frutos de producción ecológica frente a los de producción convencional, en el momento óptimo de maduración, por todas las consecuencias que apuntábamos anteriormente. Cambiamos de tercio y nos vamos a los minerales. Hasta ahora estábamos hablando de esa vitamina, ahora pasamos a minerales. Y voy a empezar con el hierro, el tema de la cuchara, el tema de las legumbres, que vuelvo a mi abuela. Yo a mi abuela la tengo siempre muy presente porque realmente es quien me transmitió el inicio a la comida, ¿no? Se comía en familia y la familia estaba desde el mayor al que había nacido hacía poquito, ¿no? Y el mayor pues eran los abuelos. Y ese conjunto de gastronomía pues también es cultura. No lo perdamos eso nunca, nunca, nunca de vista, ¿eh? Y bueno, mi abuela siempre decía, hay que comer las legumbres que tienen mucho hierro. Y yo es que estoy convencida que mi abuela jamás vio un análisis nutricional de una lenteja o de una judía, pero ella sabía que eso llevaba hierro. Y cuando se comía, pues beneficios para la salud, claro. Ese es el saber histórico que también lo tenemos ahí con esa tradición. Bueno, pues efectivamente las legumbres contienen un alto contenido en hierro, pero cuando los sometemos a los cultivos o al modelo ecológico, el contenido en hierro se incrementa de forma significativa. Este fue un estudio que realizamos también con varias variedades de judía a grano y encontramos que las concentraciones de este mineral en las judías de producción ecológica eran significativamente mayor y además se encontraba en una forma más bioasimilable que las que lo encontrábamos en la judía de origen convencional. Otro elemento mineral, el selenio. Aquí alguien me puede decir, madre mía, selenio, ya se ha ido porque eso casi parece radiactivo, ¿no? Pues no, miren, el selenio es uno de los elementos minerales que tenemos que tomar en pequeñas concentraciones, porque tiene una actividad antioxidante en nuestro organismo tremenda. Y lo tenemos que tomar. Claro, lo que no voy a decir es que hay que tomarlo de capsulitas, hay que tomarlo de los alimentos. Y un alimento que es un buen bioacumulador de selenio es la cebolla, los bulbos de cebolla. Pero claro, si está en el suelo o si está disponible en el suelo para la planta, porque si tenemos un modelo de agricultura convencional con ese desequilibrio y el elemento no lo tenemos, pero la planta no lo puede absorber, pues estamos en las mismas. Miren, en el caso del selenio encontrado en los bulbos de cebolla de producción ecológica, llega a ser un 35% superior que los que encontramos, o la concentración que encontramos en el de producción convencional. Evidentemente estamos hablando de un sistema que aporta esas necesidades minerales a la planta y por lo tanto que acumula lo que luego necesitamos. Más minerales. Bueno, no, pasamos ahora ya a las sustancias de carácter antioxidante. Sustancias de carácter antioxidante que voy a empezar con los carotenoides. Los carotenoides son esas sustancias que dan coloridos
desde los amarillos hasta los rojos a los alimentos, pasando por los naranjas, y que algunos de ellos pues tienen una función tremendamente importante. El licopeno es un carotenoide que lo encontramos mucho en el tomate. Ha sido correlacionado y está relacionado con la prevención y la curación del cáncer de próstata. Tenemos ya estudios que lo ponen en evidencia. Cuando analizamos el contenido en el licopeno, en el tomate de producción ecológica frente al convencional, y esto también viene de una serie donde se analizaron diferentes variedades, pues encontramos un 6% más en el de producción ecológica. Pero les tengo que decir una cosa. El licopeno es una de esas pues asteriscos que tiene la naturaleza, porque se incrementa la concentración en licopeno cuando el tomate se procesa. Es una de las cosas, insisto, con asterisco, porque lo normal es que el procesado de los alimentos tengamos pérdidas vitamínicas de los minerales que son lipo o hidrosolubles, pero el licopeno, cuando se calienta, se potencia su concentración. Eso es porque hay otros carotenoides que pasan de una forma a la forma del licopeno. Los resultados que ven aquí son resultados del tomate en fresco. Eso significa que cuando se procesa, y de hecho lo tenemos procesado en una elaboración en ketchup, pero bueno, se puede procesar en tomate frito, en cualquier vínculo gastronómico donde haya ahí una afección de temperatura, pues se incrementa el contenido en licopeno. Y lo que ven aquí es el resultado del conjunto de sustancias de carácter antioxidante que tiene pues esa colección de tomates que estuvimos analizando ahí. Y en promedio, los tomates de producción ecológica alcanzan un 22% más de sustancias antioxidantes que los tomates de producción convencional. Sustancias de carácter antioxidante que también hemos encontrado de forma mayoritaria en las berenjenas de producción ecológica. Miren, estas sustancias antioxidantes, que luego les diré dónde encontrarlas, sobre todo están relacionadas con los colores, y luego veremos ahí. Pero las podemos reconocer en los alimentos por 3 indicativos importantes, sobre todo los que tienen carácter polifenólico. Uno, por el sabor. Los sabores amargos son sabores relacionados con el mayor contenido en sustancias polifenólicas. Si yo les pongo, por ejemplo, una lechuga de este tipo iceberg que ahora es la que está en el mercado, frente a una lechuga rizada, una escarola, ¿cuál es más amarga? La escarola. Pues esa escarola está relacionada con el mayor contenido en sustancias polifenólicas, beneficiosas para nuestra salud. ¿Por qué? Porque son un freno del estrés oxidativo celular. Por lo tanto, importantísimo. La segunda forma de identificar estas sustancias polifenólicas está en esto, en lo que llamamos el pardeamiento enzimático. Cuando cogemos algunos alimentos y al cortarlos hay una reacción con el oxígeno ambiental y los alimentos se oscurecen, el caso más típico el de la berenjena, el de la manzana, cuando le damos el mordisco, pues eso responde a una alta concentración polifenólica. Nada de poner agua sal para eliminarlos, que los eliminan, nada. Pero eso es una cuestión estética, ya está. Mejor comerlos que tirarlos por el agua sal, que nuestro organismo nos lo va a agradecer. Y la tercera razón la tercera indicativo para identificar estos compuestos polifenólicos son los colores morados, pero también los amarillos, los rojos, Los morados ahí con importancia. Bueno, en el caso del estudio y la diversidad genética de la berenjena, miren, esto de aquí son berenjenas alargadas, blancas, verdes, moradas.
las tenemos también redonditas, así como esta berenjena globo, las tenemos voluminosas. Y esa diversidad, ¿por qué perderla? Hoy en día vamos al mercado y ¿qué nos encontramos? Un tipo. Y como, ¡guau! Y con suerte, mira, han traído berenjenas. Espero que las traigan en la época donde corresponde, porque si no, mal también. Eso significa invernadero de por medio. Bueno, aquí tienen los resultados de la berenjena y volvemos a encontrar mayor concentración, analizado estadísticamente, del contenido polifenólico, y además cuando esas variedades son autóctonas, tradicionales, mayor contenido polifenólico frente a la producción convencional. ¿Por qué? Pues porque es que han venido evolucionando con ese